todos, os damos la bienvenida a esta nueva entrega de La Pila de Descartes. Yo soy Chris. Y yo soy Miki. Y bueno, este primer episodio, como ya os adelantamos al final del anterior, va a tratar sobre un tema que considerábamos que era el más apropiado para esta primera entrega. ¿Y es? Sí, se trata de los juegos para iniciarse, o sea, un tema que puede venir muy bien pues para cualquier persona que quiera adentrarse en el mundillo o conocer más, que haya probado a lo mejor algún juego con sus amigos y le haya picado y le interese ver qué hay detrás de todo esto, pues esté más enterado. Muy bien. No sé si nos estáis escuchando mientras trabajáis, mientras conducís, mientras sacáis al perro o hacéis la compra, porque si algo bueno tienen los podcasts es que precisamente lo puedes estar escuchando mientras haces cualquier otra tarea, porque no requiere de tu atención porque te vayas a perder contenido visual. Así que allá donde estéis, un saludo enorme a todos y arrancamos. Pues antes de empezar a meternos en harina y de directamente hablar de los juegos que hemos seleccionado, sí que quería comentaros que lo que hemos hecho ha sido dividir en grandes bloques el contenido. Y los bloques dependen del número de jugadores, porque sí que hace que hayamos seleccionado unos juegos u otros en función de precisamente eso, número de jugadores. Entonces, primero vamos a comenzar hablando de aquellos juegos para iniciarse la afición que son adecuados para un número de entre 4 o incluso 6 jugadores. Sí, estos son sobre todo juegos que pueden ser interesantes si tienes un grupo recurrente, pues eso, de 4 o 6 amigos que soléis quedar pues los fines de semana y os apetece meteros en el mundillo. Muy bien. Y dentro de esta primera categoría los hemos dividido entre fillers o juegos que son más rápidos y un poquito más ligeros, y juegos después que comentaremos que son de estrategia. Así que, sin más dilación, comenzamos con este primer grupo de juegos que son fillers. Vale, pues aquí el primero que os traemos se llama King of Tokyo. Entonces este es un juego de dados en el cual cada jugador vamos a ser un monstruo que lo que queremos es pues conquistar Tokio, ¿no? O ser los más fuertes de Tokio. Entonces, pues en cada ronda lo que vamos a hacer es una mecánica de tirar dados, quedarte con los que te gustan y los que no te gustan volver a tirarlos, y así 3 veces, que es algo que utilizan muchos juegos y que cuando conozcáis esta mecánica os va a servir para luego identificar otros juegos muy rápidamente. Pues con las tiradas de dados lo que vamos a hacer es golpear a los otros jugadores o curarnos cuando nos hayan golpeado a nosotros y ganar puntos cuando estemos en Tokio. Sí, es un juego altamente interactivo en el que si tu perfil es aquel en el que te gusta tú construir tus cositas a tu rollo sin que te afecte mucho lo que vayan haciendo los demás, este juego no será para ti. Si por el contrario lo que te gusta es mucho esa interacción, el enfrentamiento con otros, etc., pues es un juego que te puede ir como anillo al dedo. Muy bien, pues el segundo juego que os traemos se llama Se Vende. Y este es un juego de cartas, solo tiene cartas, bueno, tiene también moneditas que al final son para comprar las cartas. Y en este juego somos inversores inmobiliarios que lo que vamos a hacer es en 2 fases. Primero, comprar unas propiedades que salen a subasta, que tienen un valor del 1 al 30, y luego en una segunda ronda lo que vamos a hacer es vender esas propiedades a cambio de unos cheques que hay disponibles pues de los compradores que vienen con sus dineritos a comprarlos. Vuelve a ser un juego de mucha interacción que sí que es dependiente de la actitud, por así decirlo, del grupo con el que estés jugando, porque es un juego donde se crea mucho faroleo, es decir, mucho engaño de decir, pues, a mí esta propiedad no me interesa mucho, y a lo mejor es precisamente la que te interesa, y se crean momentos muy divertidos en los que pues alguien se ha quedado sin dinero porque se ha venido muy arriba comprando viviendas, o bueno, hay de todo tipo de viviendas, pues muy rápidamente, y cuando llega al final y salen las peores cartas o las de menor valor,
pues no le queda otra que tener que comérselas, porque ya no tiene con lo que entrar en la subasta. Entonces se crean momentos muy divertidos y, como digo, puede ser un poco dependiente del grupo, porque si tienes gente que pues es muy sociable y te hace la partida más amena, lo vas a pasar mucho mejor que si simplemente estás apostando el dinero, llevándote la carta y ya está. Y este es un juego de subastas, y pasando a otro juego de subastas, pues os traemos también el No Gracias. Este es un juego en el que, parecido al anterior, salen unas cartas a subasta, también con distintos valores numéricos, y entonces lo que tenemos que hacer es básicamente rechazar estas cartas. Lo que pasa es que nos tenemos que dejar dinerito cada vez que las rechazamos. Decimos no gracias y dejamos un poquito de dinero. Hasta que la carta se va cargando y se va cargando y alguien coge y dice, bueno, pues me la quedo. Me llevo los dineros que han puesto los demás jugadores, pero me la quedo. ¿Por qué? Porque al final en este juego gana el que menos cartas o menos valor en cartas tenga al final. De manera que llevarte cartas no es bueno. Entonces, básicamente ronda a ronda te vas a ir dejando dinero hasta que tengas que coger una carta y te lleves el dinero que lleva asociado. Entonces hay que jugar muy bien con qué cartas coges, qué cartas rechazas, etcétera. Sí, este juego, la edición que ha hecho Mercurio aquí en España me parece una pasada, porque dentro de que las cartas tienen un diseño que es sencillo y es que no tiene más el juego, son cartas y las fichas, que viene a ser el dinero que vas apostando, o sea, que vas añadiendo para no quedarte esa carta, ¿no? Es sencillo, el arte es muy bonito, porque vienen a ser como gafadas o desgracias que te pueden pasar en la vida por las que pues no quieres quedártelas. Y es un juego súper divertido que encaja perfectamente con cualquier grupo de amigos. La caja es pequeñísima, entonces lo puedes llevar a cualquier lado, lo cual se agradece muchísimo. Y es que no falla, que cada vez que lo sacamos las risas están aseguradas. Muy bien. Y el último que os traemos de esta sección de fillers es el Pakal. Entonces, en este juego lo que tendremos delante es un tablero con fichitas, ¿vale? Entonces, este es un juego de velocidad en el cual lo que buscamos es mover estas fichitas de manera que la imagen que quede visible en nuestro tablero pues sea una concreta, ¿no? En cada ronda pues hay que dejar visibles unos iconos. Y la mecánica en la cual o la manera en la que vamos a mover estas fichitas es como los juegos antiguos de puzzles que tenías que ordenar la imagen, que solo podías mover solo tenías un hueco vacío y tenías que mover el resto. Pues esto es igual. Entonces, muy rápidamente tienes que ir recolocándolo todo para que solo quede visible los iconos que te interesan. Sí, es un juego que se juega en tiempo real, por lo que, como dice Miki, es importantísimo pues tu habilidad y tus reflejos para tener esa rapidez de mover tus fichas dentro de tu tableta lo más rápido posible para dejar visibles justos los iconos que se muestren en cada ronda. Es un juego que, si realmente te agobia jugar a tiempo real, porque eres un jugador tranquilo que requiere tu calma y que pues tu fuerte no es precisamente ese, pues a lo mejor no es el juego más idóneo para ti, aunque te advierto que yo soy negada para este tipo de juegos de destreza y me lo paso muy bien porque precisamente me genera ese subidón de adrenalina mientras estás dando vueltas a tu pieza para intentar dejar visibles los iconos que me divierte mucho. Es un juego que, por ejemplo, para jugar con niños más pequeños, o sea, no hablamos de bebés, pero sí que a lo mejor un público más infantil va a encajar perfectamente porque el arte es una pasada, es un juego muy bonito y les va a entrar por los ojos seguro. Vale, y ahora vamos entonces ya, una vez hemos enseñado los juegos que creemos que de este tipo de fillers que pueden ser más interesantes para empezar, vamos a pasar a los de estrategia. Aquí hemos separado en dos grupos, porque aquí ya nos encontramos con juegos cooperativos. Habitualmente los juegos son competitivos, que nos pegamos con el resto de jugadores para ver quién gana, y luego tenemos juegos cooperativos en los cuales pues todos como grupo buscamos un objetivo en común, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por los juegos competitivos. Entonces, el primero que os queremos traer es Aventureros al Tren. Este es un juego súper sencillito, entra muy bien a cualquier persona, aunque no haya jugado a nada antes. Y en este juego lo que tendremos que hacer tendremos delante un mapa, pues en el original era Estados Unidos, pero luego han salido un montón de mapas diferentes.
y en este mapa lo que tendremos que hacer será conectar distintos puntos del mapa a través de coger unas cartas de trenes de distintos colores y colocarlos en las vías del tren que son de ese color. Lo que ocurre es que, ¿qué pasa? Que como todos los jugadores, pues tenemos cada uno nuestro objetivo de conectar nuestros puntos diferentes, al final nos vamos a pisar unos a otros. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que no te quiten esa ruta que tanto te hace falta para conectar un punto con otro, darte más prisa que los demás y al final poder cumplir tus objetivos antes de que termine la partida, porque si no los llegas a cumplir, te restan. Por lo tanto, también tienes que jugar un poco con cuáles objetivos crees que sí que vas a poder cumplir, cuáles no, intentar darte prisa para los puntos clave y así intentar llevarte la partida. Sí, este juego me parece que, como dices, de temática es una temática bonita, neutra, que puede encajar a cualquiera porque no... Pues es de trenes, es decir, no es un tema que genere polaridad sobre lo que trata. En cuanto a mecánicas, son muy sencillas porque al final es lo que dice Miki, o sea, tú tienes unos objetivos que son los que marcan a por lo que tú tienes que ir, entonces eso ya te focaliza porque yo creo que para los juegos de iniciación es muy importante precisamente eso, que estés focalizado desde el principio para que no te abrume o te pierda toda la cantidad de acciones que tengas disponible. Entonces te focaliza desde el inicio y luego, pero a su vez tiene como mucha amiga porque pues es eso, tienes que debatirte pues entre poner rápidamente trenes que te van a hacer pues puntuar líneas que son más cortas, pero así no te las quitan tus compañeros, entonces tiene un componente decisivo importante, luego también tiene pues la gestión que vayas haciendo tú de esas cartas de tren, etcétera, que al final pues son lo que luego escala a otros juegos que tienen pues esta mecánica mucho más ampliada y son juegos más duros, por lo que creo que es un juego de iniciación perfecto. Muy bien, pues el siguiente juego que traemos es el Splendor. En el Splendor, bueno, aquí no vais a encontrar mucha temática, en cambio es un juego que destaca porque tiene una mecánica súper pulida y que funciona muy bien. Es un juego de creación de motor, al final lo que buscamos es conseguir cartas que luego nos van a servir para que podamos comprar otras cartas más caras. En nuestro turno pues podremos hacer dos cosas, o coger gemas, que estas son las fichitas que nos van a permitir luego comprar las cartas, o comprar cartas con las gemas que hayamos conseguido. Y poco a poco vamos a ir creciendo, vamos a conseguir más cartas y vamos a poder acceder a las más caras, de manera que al final ganaremos si somos el primero en llegar a 15 puntos. Muy sencillito, pero que funciona muy bien. Sí, lo que más destacaría de este juego es precisamente la progresión que tiene. Es un juego en el que comienzas sintiendo que no tienes nada y que no puedes hacer casi nada, pero a medida que avanza el juego vas viendo cómo creces y cómo vas progresando. Entonces eso te crea una sensación muy satisfactoria. Sí que en este caso, a mí, como yo soy como jugona, me saca un poco el tema porque como bien dice Miki, tampoco es muy relevante con la mecánica, sino que aquí lo que más destaca de este juego es la mecánica. Pero bueno, sí es cierto que es un juego más clásico en el que tiene una mecánica que funciona muy bien y si te quieres iniciar pues en este tipo de afición y en el funcionamiento de las cartas, etcétera, funciona estupendamente. Ahora, si buscas un juego que te llene temáticamente, pues quizás no es tu juego. Vale, y ahora pasamos a otro que la temática pesa un poquito más, aunque también, bueno, en este caso es un juego de gestión de recursos, es el Stone Age, y es un juego clásico de colocación de trabajadores y gestión de recursos, en el cual pues nosotros vamos a tener una serie de trabajadores y una serie de acciones disponibles en el tablero, y lo que vamos a poder hacer es pues ir yendo a hacer estas acciones que básicamente son pues conseguir recursos que luego vamos a poder gastar en otras cosas. Esas otras cosas pues pueden ser a lo mejor recursos mejorados o capacidad de puntuar luego de maneras diferentes, etcétera, conseguir objetivos, y entonces poco a poco vamos a ir progresando en la partida y vamos a intentar al final conseguir más puntos de victoria que el resto en base a estos objetivos, etcétera. Sí, poco que añadir a este juego, sino que efectivamente es un clasicazo de colocación de trabajadores y que totalmente recomendable para todo aquel que se esté iniciando en la afición. Muy sencillo.
Vale, y después vamos a pasar, bueno, tenemos aquí un par de juegos abstractos, que aquí directamente, bueno, aunque tienen una temática, la temática de nuevo vuelve a importar poco. El primero de ellos es el Santorini, que es un juego que se podría parecer a un ajedrez o unas damas, porque al final tenemos un tablero en el cual vamos a tener 2 peones cada jugador, y el objetivo de este juego es llegar a construir 3 pisos y estar subido encima de este tercer piso. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro turno es movernos y colocar un piso. Movernos y colocar un piso. Y si me subo al primer piso, pues puedo colocar desde el primer piso en cualquier casilla adyacente, pero después podré subir al segundo piso. Es decir, no puedo subir desde el primero al tercero, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que al final el puntito original está en que cada jugador va a llevar a un dios que tiene una habilidad. Y las habilidades pues son muy variadas. Entonces eso es lo que le da sobre todo rejugabilidad y hace que sea interesante que las partidas sean diferentes. Sí, es un juego muy bonito, que la producción es espectacular y yo creo que también entre que es sencillo y bonito, pues entra a cualquiera. Y el segundo abstracto que os traemos en este bloque sería el azul, que en este juego pues lo que vamos a hacer es colocar unos azulejos, básicamente, en una pared. Y el objetivo es pues ir colocándolos de la manera en la que consigamos más puntos. Los puntos los vamos a conseguir pues si, por ejemplo, el azulejo que colocamos está adyacente a otros que ya estén colocados. Y sobre todo va a tener una mecánica en la cual hay mucha interacción con los otros jugadores, porque los azulejos los tienes que coger por bloques de color cuando los coges. Entonces, dependiendo de lo que cojas o dejes en la mesa, pues el siguiente jugador va a tener disponible una combinación de azulejos para coger que le venga mejor o le venga peor. Entonces es muy estratégico y te da para pensar mucho, a pesar de ser un juego muy sencillito. Sí, a mí este juego me parece como un sudoku, auténticamente. Y además, efectivamente, crea mucha tensión el que cuando te dejan determinadas fichas y tú dices, me quiero llevar esto, pero es que como no me lleve esto otro, luego me voy a comer en la siguiente ronda todas estas fichas que me van a suponer una penalización de no sé cuántos puntos. Eso hace que el jugador se vaya acomodando a determinadas mecánicas pues más estratégicas que le posicionan mejor para luego dar un paso a juegos más complejos. Es un juego precioso, o sea, los azulejos son una preciosidad porque me parece que cuando los componentes están muy currados hace que te llene más el juego y te metas más en la partida, es una preciosidad. Es un juego que lo hemos jugado incluso con gente mayor, o sea, hablamos de, pues eso, de gente que no está acostumbrada en su día a día a jugar a juegos de mesa, de gente bastante más mayor. Y les ha encantado por eso, porque la partida es un auténtico reto mental sin llegar a ser excesivamente complejo. Sí, es una pasada cómo consigue con una mecánica muy sencillita, de verdad que tengas que plantearte las decisiones que tomas, porque afecta pues hacer las cosas en un orden o en otro, o las decisiones que tomes tienen un impacto y es un reto muy chulo, muy chulo. Sí. Vale, después vamos a pasar, cambiamos un poco de tercio, os traemos el Potion Explosion, que este es un juego que podría ser lo más parecido que hay en los juegos de mesa a un Candy Crush, aunque ya hay juegos de mesa de Candy Crush también si los buscáis, pero bueno, este Potion Explosion a nosotros nos gusta más. Es un juego en el cual tenemos un dispensador básicamente que son como 5 carriles donde hay unas canicas y entonces lo que tenemos que hacer es que estas canicas que son de diferentes colores, cuando yo cojo una, si las que vienen después al chocar entre ellas son del mismo color, también me las voy a llevar. Entonces, ¿qué me interesa? Pues conseguir enlazar con mi movimiento pues varias cadenas de explosiones para llevarme un montón de canicas. Porque luego esas canicas las tengo que colocar en unas pociones que tengo yo preparadas, o vamos, que las tengo que ir preparando. Esas pociones requieren de canicas de colores diferentes y además luego cuando las complete pues me van a permitir utilizarlas porque tienen distintos efectos, desde coger nuevas canicas o descartar canicas que hay en el dispensador. Y al final es un juego muy visual, porque hay que estar muy atento de pues tener bastante visión espacial, se podría decir, para ver qué movimientos se van a producir cuando yo cojo una canica, pero también temáticamente o visualmente entra muy bien a cualquier... vamos, en mesa es precioso y a cualquier jugador que no esté a lo mejor muy acostumbrado a los juegos de mesa y necesite algo más visualmente atractivo, pues entra muy bien. Bueno, yo debo reconocer que en el tema
visual y de imaginarte qué va a caer luego y qué combinación te va a surgir si quitas una bola, etcétera, soy nefasta, o sea, se me da fatal. Y aún así juego, pero es verdad que si tienes eso es una ventaja para el jugador. Es un juego súper divertido, en el que la temática me parece que le encaja como anillo al dedo, o sea, todo el mundo pues alguna vez hemos querido ser magos y es algo llamativo. El tema de ir creando tus pociones y que los componentes de las pociones sean esas canicas hace que sea pues realmente precioso el juego. Y como digo, es muy muy divertido. Además, también se genera esa tensión de decir, cojo aquí, pero entonces pues también le voy a dejar esto luego al otro jugador, me tengo que dar prisa en acabar esta poción. Luego los efectos de las pociones, los efectos que te dan las pociones una vez las terminas, pues crean cierto caos en la partida porque le puedes robar componentes al otro, etcétera. Así que es un juego muy divertido y, como dice Miki, muy visual. Vale, y ahora os traemos, bueno, esto es un 2x1, porque, bueno, os traemos el Seven Wonders y el Seven Wonders Architects, que son dos juegos muy sencillitos. El Seven Wonders Architects es un juego ambientado, o vamos, que tiene la misma temática. Al final lo que estamos tratando es como de construir una maravilla, ¿no? De una de las grandes civilizaciones de la historia. Y se parecen, pero tienen sus diferencias. Entonces, pues empezando por el Seven Wonders, digamos que aquí la mecánica principal es un draft. Un draft lo que significa es que yo tengo una mano de cartas de la cual me voy a quedar una y el resto se las voy a pasar al jugador de uno de mis dos lados, ¿no? Pues dependiendo de la ronda va para la izquierda o para la derecha. Y entonces, al quedarme con esa carta, pues puede ser un material que luego puedo utilizar para comprar cartas mejores, o puede ser una carta de comercio que me va a permitir comprar luego recursos de los jugadores de al lado. Bueno, tienen distintas habilidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es quedándonos con cartas de cada mano que nos va llegando, con lo cual no sabemos al principio qué cartas nos van a venir después, pero hay que jugar un poco con tratar de predecir pues lo que les interesa a los demás, lo que no les interesa a los demás y me interesa a mí, pues tratar de al final construir la mejor civilización. Por el camino, cada uno tiene una maravilla que al final lo que significa es que va a tener acceso a una habilidad especial y eso también le da rejugabilidad, porque al final, dependiendo un poco de por dónde te oriente tu maravilla, pues te interesa un tipo de estrategia u otra. Sí, creo que luego han ido saliendo más juegos que beben de esta esencia de Seven Wonders. A mí personalmente me sigue pareciendo Seven Wonders el mejor dentro de esta categoría. Creo que el tema de las civilizaciones es atractivo para todos o la gran mayoría de las personas. Luego sí que vas sintiendo cómo tú vas definiendo un poco tu civilización, porque a pesar de que es verdad que la maravilla en sí te condiciona un poco o te define, mejor dicho, tu estrategia a seguir, porque ya partes de unos objetivos que te va dando si vas construyendo determinadas partes, etcétera, pues tú puedes decantarte más por tener un alto contenido militar o puedes decantarte más por la parte de desarrollo de la ciencia, etcétera. Y eso, pues, en cada partida puede ser distinto, también te condiciona lo que vayan haciendo el resto de jugadores, entonces tiene mucha rejugabilidad. Y sobre todo, lo más interesante de este juego me parece que es, de nuevo, el crecimiento y la progresión a través de las diferentes eras y cuando llegas al final. O sea, te das cuenta de que al principio vas creando ese motor de recursos que luego te ayuda en la última era a conseguir a conseguir cartas y crear cartas que son tremendas y te hacen ganar un montón de puntos. Así que es un juego que funciona siempre muy bien. Y el otro que nos trajeron, que es parecidillo, es el Seven Wonders Architects. Este es un pelín más sencillo y tiene un poquito más de azar, porque en este juego, de nuevo, cada uno vamos a tener una maravilla. Lo que ocurre es que aquí las cartas, en lugar de cogerlas a través de un draft, lo que va a ocurrir es que vamos a tener pues 3 mazos a nuestra disposición. Tenemos un mazo que compartimos con el jugador de nuestra derecha, un mazo que compartimos con el jugador de nuestra izquierda y un mazo en el centro de la mesa. Entonces, esos mazos van a tener los de nuestros lados la primera carta boca arriba, con lo cual si la cogemos vamos a saber qué es lo que viene, pero si la cogemos del mazo del centro no vamos a saber qué es lo que viene. Entonces hay que jugar un poco
con qué hay en estos mazos que sé que estoy cogiendo, o si no me interesa, pues me tiro al centro. Lo que pasa es que, claro, me puede salir peor. Y poco a poco pues vamos a ir de nuevo pues construyendo nuestra maravilla, accediendo a habilidades especiales dependiendo de la maravilla que tenemos, y al final la partida de nuevo se define por puntos de victoria y el jugador que más haya optimizado en las distintas categorías que se puede puntuar, pues ciencia, militar o los propios puntos que te da la maravilla. Y después pasamos a otro combo, que en este caso os traemos el Tokaido o el Namiji, que es otro juego que reimplementa el Tokaido, muy parecido, aunque con alguna diferencia. Y estos son juegos de una estética súper cuidada y muy diferente a otras cosas, con un montón de. Con una base muy blanca y toques de color muy chulos. La verdad que estéticamente son una pasada. Y la mecánica consiste, pues básicamente es. Podríamos decir, y mucha gente en el mundillo los identifica así, como una Oca Plus, por así decir, ¿no? Lo que vamos a hacer es movernos por el tablero, siempre a través de un recorrido, y en el recorrido pues tenemos acceso a distintas acciones, ¿no? Entonces yo puedo decidir cuánto avanzo. No es como en la Oca que tiro un dado, sino que yo decido si quiero avanzar 7 casillas o avanzo una. Lo que pasa es que yo cuando ya he avanzado un montón ya no puedo retroceder a todas las anteriores. Y la historia es que tampoco puedo ir donde ya haya otros jugadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hay algo que me interesa mucho y a lo mejor está a una distancia de 5 o 6 casillas, pues a lo mejor me tengo que tirar a por ello si no quiero que me lo quiten. Y al final lo que buscamos en este juego es puntuar en base de nuevo a pues, distintos criterios de puntuación. Pues puedo hacer un set collection de una recopilación de fotos que tengo que hacer, por ejemplo, que me va a puntuar más cuantas más consiga, o puedo conseguir otras cosas que me dan puntos de victoria directos o cosas así. La diferencia principal que tiene el Namiji con el Tokaido es que incluye pues una mecánica diferente, un tablerito adicional para cada jugador, en el cual lo que vamos a hacer es ir pescando unos peces que nos van a puntuar pues por cómo los coloquemos. Si conseguimos alinear peces del mismo color o del mismo tipo, pues nos van a dar puntos extra. Sí, como dice Miki, es un juego visualmente muy atractivo, es un juego muy tranquilo y calmado, es decir, no te genera estrés la partida, vas avanzando tranquilamente, o sea, sí que el único punto así más estresante, si es que se puede decir, pero que es un juego muy relajado, es el hecho de que a lo mejor tienes que avanzar de más porque la siguiente casilla no te interesa, los jugadores te han ido quitando las próximas casillas en las que querías posicionarte y tienes que dar un salto enorme para poder hacer una acción que te compense. Pero es un juego muy relajado, exactamente en la comunidad jugona se habla de que es la Oca, por así decirlo, de los juegos de mesa, pero o sea, con ese girito de más. Pero bueno, son juegos muy relajados, la verdad. Muy bien, y ahora pasamos a otro que es el Colt Express. Vale, el Colt Express, bueno, lo primero que llama la atención es el apartado visual, porque te viene con un tren en 3D de cartón. No hay tablero, lo que tienes es un tren con sus distintos vagones. Y entonces lo que vamos a hacer en este juego es que somos bandidos y lo que queremos conseguir es pues la mayor cantidad de botín, de pues ya sean sacos de dinero, gemas. O hay maletines también, que es lo que más vale. Y entonces lo que vamos a hacer es movernos por el tren intentando cogerlas. ¿Cuál es el girito? El girito está en que hay como dos rondas, como dos etapas, por así decir, en cada ronda. En una primera etapa lo que vamos a hacer es jugar las cartas, que las vamos a jugar de una en una, cada jugador, y en una segunda etapa se van a resolver todas en el orden en el que se han jugado. ¿Qué ocurre? Que determinadas cartas se van a jugar boca abajo. Entonces, por ejemplo, yo en mi primer movimiento, por ejemplo, voy a dar un puñetazo a otro jugador para después poder robarle el botín que llevaba. Y de repente otro jugador luego juega una carta boca abajo. Y cuando me llega mi turno, yo pienso a lo mejor que estaba donde me había quedado en el turno anterior, pero resulta que el otro jugador me ha empujado y ya no estoy donde estaba. Y a lo mejor la acción que he hecho de recoger el botín, después de haberle pegado un puñetazo a otro jugador, resulta que cuando voy a coger un botín no hay nada donde yo ahora mismo estoy. Entonces juega mucho con lo que tú te crees que está ocurriendo cuando juegas las cartas y lo que luego de verdad realmente ocurre por todas esas acciones que te has perdido hasta que llega otra vez tu turno. Sí, creo que es un juego que encaja para distintas edades, donde las risas están aseguradas y es un juego súper divertido.
Y además, como bien dices, llama la atención de que se sale de lo que es lo convencional, ¿no? Un tablero o unas cartas en sí. Los componentes que trae pues llaman muchísimo la atención y la verdad es que la producción es una pasada. Muy bien. Vale, después os vamos a traer un juego que la verdad que lo ha petado. Es un juego súper reciente, es el Cascadia. Que es muy reciente de hace poquitos años y ha venido para quedarse claramente porque la verdad es que todo el mundo que lo prueba le encanta. En este juego también tenemos una mecánica de draft, lo que pasa es que es un draft en la mesa, por así decirlo. Tenemos disponibles unas combinaciones de la mesa y nos vamos a quedar con una de ellas solo y la vamos a colocar en nuestro tablero. Pues vamos a ir cogiendo animales y los animales que cojamos, vamos a ir cogiendo terrenos y animales. Y entonces, cuando los coloquemos en nuestro tablero, pues los tenemos que colocar de una manera que consigan la mayor cantidad posible de puntos. Porque en cada partida, pues, se van a puntuar de maneras diferentes. Entonces, aquí juega mucho también, de nuevo, con intentar coger lo que a mí me viene bien. Lo que pasa es que no siempre va a estar disponible lo que a mí mejor me viene. Y luego pensar muy bien cómo lo voy a colocar de acuerdo a lo que luego voy a ser capaz de coger en rondas posteriores para poder, pues eso, optimizar con los objetivos de puntuación que hay para esta partida. Sí, es un juego ideal para iniciarte y que además ha sido galardonado con premios de renombre. O sea, es el juego ahora mismo que está me parece que es de los primeros o el primero. Sí, ahora mismo en la Board Game Geek, en abstractos, es el que está en el número 1. Eso es. Por lo tanto, es un juego al que, vamos, recomendamos no perder de vista porque yo también creo que ha venido para quedarse. Pero creo que no llega ni siquiera a... Se lanzó el año pasado, ¿no? Sí, sí, 21. es súper reciente y aún así la verdad que ha tenido una acogida muy, muy buena. Sí. Vale, y después pasamos a otro, también de animales, en este caso es el Parks. Lo que pasa que aquí lo que nos encontramos es una pasada visualmente. O sea, creo que es de los juegos más bonitos que he visto, sobre todo desde un punto de vista de las ilustraciones. O sea, tenemos ilustraciones de parques de los Estados Unidos y de distintos estilos, porque al final aquí han colaborado un montón de artistas. Esto es una iniciativa que se hizo en los Estados Unidos para promover todo el tema de los parques naturales que tienen allí. Y la verdad es que visualmente es una pasada. Y desde un punto de vista de la mecánica, lo que tenemos es algo parecido al Tokaido, en el cual tenemos un recorrido en el cual vamos a ir avanzando, pero no podemos retroceder, y una gestión de recursos. Es decir, cuando vamos a cada segmento del recorrido, pues vamos a ir cogiendo distintos recursos que luego vamos a tener que utilizar para comprar objetos que nos den habilidades o para visitar parques que nos den puntos de victoria. Muy sencillito mecánicamente, pero que funciona muy bien y visualmente es, vamos, de lo mejorcito que te puedes encontrar. Uf, es que qué decir de este juego. A mí me tiene totalmente enamorada y por múltiples razones. O sea, empezando por el tamaño de su caja, que es pequeñita y compacta, lo que lo hace ideal porque al final, pues cuando vas teniendo más y más juegos de mesa, el espacio para almacenarlos acaba siendo un problema. Entonces se agradece este tipo de cajas. Después, me parece una pasada y totalmente de agradecer que las distintas cartas del juego sean diferentes. Es decir, cada carta tiene una ilustración distinta de un parque natural, lo cual es que es una preciosidad el juego. Luego los componentes que tiene, o sea, los recursos tienen forma de recursos específicos. La gota de agua es una gota de agua, el sol es un sol. Los animales, o sea, los recursos que son los comodines que se representan por medio de animales, cada uno es un animal distinto, lo cual es que lo ves y ya te enamora. Y luego además, en cuanto a las mecánicas, lo que más me gusta del juego es que vuelve a ser un juego en el que vas creciendo. Entonces sientes una evolución como jugador, porque al principio apenas puedes hacer nada. De hecho dices, pero es que no tengo acciones, o sea, pues ¿qué hago? Y a medida que vas avanzando en el juego, van entrando nuevos sitios en los que posicionarte, vas construyendo cosas y es, o sea, un crecimiento exponencial, donde al final llegas al final del juego y echas la vista atrás y dices,
pero si es que partía de nada y de no tener ninguna posibilidad, y eso es súper satisfactorio. Así que es un juego que igual, de hecho me parece que está de los primeros puestos en la BGG también en familiar, me parece. Sí. Así que no te llega, o sea, en una horita lo tienes ventilado y es un juego que te deja una sensación totalmente como relajante, tranquila, no te estresa en absoluto. O sea, ideal para echarlo incluso un día después de trabajar, o sea, perfecto. Totalmente de acuerdo. Vale, pues el siguiente que traemos es Pócimas y Brebajes. Este es un juego de Push Your Luck, que es como tentar a la suerte, y también tiene Backbuilding, que en este caso es pues ir montándote un saco, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo en cada ronda es ir añadiendo fichitas nuevas a ese saco y vamos a ir después sacándolas, de manera que hay que tener mucho cuidado, porque si sacamos demasiadas fichitas de color blanco, pues vamos a tener una penalización. Entonces, ¿dónde está aquí la gracia? Pues en que hay mucha tensión cuando vamos a ir sacando esas fichitas en decidir, ¿saco otra ficha o me paro? Imagínate que ya tienes unas cuantas fichas blancas en el tablero, cuidado porque si sacas otra, a lo mejor te comes la penalización. Entonces dices, venga, pues ahora me paro, ¿no? Y entonces, pues para la siguiente ronda voy añadiendo nuevas fichas a mi saco para intentar aguantar más en la siguiente ronda. Y además cada ficha que vamos añadiendo pues tiene distintas habilidades dependiendo de su color. Y además en cada partida los colores hacen cosas diferentes porque tienes mucha variedad. Entonces es un juego con muchísima rejugabilidad y que además tiene un puntito de tensión muy chulo durante la partida que se genera entre todos los jugadores decidiendo ahí a ver si sigues sacando o no, porque también ves que los demás van sacando y dices, uff, ¿aguantarán o no aguantarán? Entonces al final se genera una mecánica súper chula. Sí, es un juego que de nuevo me parece que se puede sacar incluso también a un público un poco más infantil o juvenil, porque le va a gustar seguro. Es un juego que visualmente es muy bonito. La temática encaja a la perfección con el juego, ir haciendo tus... pues eso, tus pócimas, ¿no? Y sacando tus pizcas o tus ingredientes de la bolsa. Es un juego en el que la tensión, como dice Miki, que te genera el ¿qué hago? Me paro, sigo, venga, voy a sacar una más y de repente esa es la que te hace que se te vaya todo al garete y tu pócima explote y hayas palmado, pues es divertido. Y es divertido ver qué hacen el resto de jugadores. Es divertido porque te das cuenta ahí un poco el perfil de riesgo que tiene la gente. O sea, hay gente que se arriesga y le da igual todo y pues se crean momentos muy divertidos porque pues constantemente le va saliendo mal, o al revés, es una persona que tiene muchísima suerte, se la juega y le sale bien. Y luego además me sigue generando como mucha intriga y expectación jugar a este juego porque sigo sin saber cuál es la estrategia buena, y probablemente no hay una estrategia en sí buena, ¿no? Pero hay muchas y cada uno tiene que ir probando. Pero es muy interesante el decir, pues con los puntos que tengo compro fichas que sean de valor bajo, pero así compro muchas y meto muchas fichas en mi bolsa para diluir el efecto de las blancas, que son las que te estropean la partida. O por el contrario, prefiero comprarme fichas caras, meto pocas, pero así si las saco me hacen avanzar mucho en el tablero. Pues yo he visto que ganar partidas con las dos estrategias, o sea que no sabría decir cuál es la buena, pero es muy interesante pues tomar esa decisión como jugador y ir gestionando tú tu bolsa. Así que nada, súper recomendable, es muy divertido y es un juego... Sí, yo diría que es de mis juegos favoritos, así sencillitos, sin duda. Sí, además es que no es nada complejo, entonces es muy satisfactorio. Vale, después vamos a pasar a otro que es el Small World. Vale, este es un juego que si lo tuviéramos que explicar rápido diríamos que es un Risk con habilidades. Tenemos un mapa al final que tenemos que conquistar y en cada ronda vamos a conseguir puntuar dependiendo del número de territorios que hayamos conquistado y que estén en nuestro control. Lo que ocurre es que cada jugador pues va a llevar unas razas que tienen distintas habilidades. Entonces se genera una asimetría muy chula porque a lo mejor yo tengo una raza que hace muy bien una cosa, por ejemplo conquistar desde las montañas los gigantes, y otro jugador tiene una raza que le permite pues que cuando sus fichas mueren pues
vuelven a su suministro, ¿no? En lugar de perderse. Entonces al final es muy chulo esa simetría. La verdad es que el componente asimétrico es una cosa que en muchos juegos de mesa tiene se supone un componente importante y conocerlo así de primera mano con un juego de este tipo funciona muy bien. Sí, es un juego que si lo juegas a más jugadores se crea más esa presión por el control de áreas y además está mucho más reñido porque al haber más participantes en el tablero, los huecos están más restringidos. Pero también, hombre, jugarlo a 2 quizás no es lo más idóneo, a lo mejor a partir de 3 es cuando empieza a ser más satisfactorio, incluso pues eso, probablemente a 4 es mucho más interesante los conflictos que se crean, etcétera. Pero yo creo que se puede jugar realmente incluso a un número bajo de jugadores sabiendo que te estás perdiendo interacción y esa presión más por el control de las áreas. Es un juego que luego hay juegos de mayor dureza que también beben de esta mecánica de control de áreas, por lo que es un juego ideal para iniciarte en esta mecánica de una forma muy sencilla. Con un juego que es visualmente muy bonito porque las razas que tiene, pues a quien no le gustan los enanos, los trolls, pues a todo el que le guste la fantasía le va a encantar el componente visual de este juego. Y luego, como bien dice Miki, al formarse tu raza por el mix, esa combinación de raza y de poder, que cada vez va siendo variable en cada partida y tal, pues le da mucha rejugabilidad y hace que sea muy divertido. Entonces, pues me parece un juego ideal para iniciarse. Y luego tiene además el tema de que te hace pues dar ese toque de más o ese toque estratégico a la partida, que tienes que decidir cuándo tu raza entra en declive y te pasas a controlar una raza, a llevar una raza nueva, pero eso te hace perder control y dominación de territorios, porque hay otros jugadores que van a aprovechar que estás en declive para exterminarte del mapa, porque eres débil, en ese momento estás en declive y eres débil. Entonces también tiene ese componente de decir, entro ya en declive porque estoy viendo que flaqueo y me paso a una nueva raza, entonces sacrifico este turno por conseguir una nueva raza, o aguanto más, pero a veces aguantar más te hace que te vuelvas todavía más débil. Entonces tiene ese toque estratégico que hace que tu mente se vaya preparando a juegos que luego pueden ser de mayor dureza o no tienes por qué dar ese salto, pero que es un juego que tiene también pues esa mecánica un poquito más de pensar. Vale, y después, para terminar aquí con los juegos de estrategia, os traemos 4, bueno, en este caso son 4, sí, juegos que comparten una mecánica que a nosotros nos encanta, que son los Roll and Write, que, bueno, la mayoría de los que os traemos, más que Roll and Write, son Flip and Write, pero vamos, todos coinciden en que al final se tiran unos dados o se sacan unas cartas, todos los jugadores tenemos para elegir varias opciones de entre eso que ha salido. Lo que ocurre es que al final cada jugador, la decisión que tome, pues va a ser diferente y al final la partida para cada jugador se va a desarrollar de una manera muy distinta. A mí eso, la verdad es que como mecánica me parece súper chulo y al principio piensas, joder, pero ante las mismas opciones, jugadores que jueguen al mismo juego, pues a lo mejor toman la misma decisión. Pero no, al final te das cuenta de que cada jugador va por un camino o va por otro. Entonces, pues bueno, os traemos varios, los que más nos gustan a nosotros. El primero de ellos es el Cartógrafos. En este caso lo que vamos a hacer es construir un mapa en el cual pues vamos a ir colocando bosques, vamos a ir colocando ciudades, vamos a ir colocando ríos o praderas y al final de la partida vamos a puntuar dependiendo de unas condiciones de puntuación que varían en cada partida. Entonces es muy interesante al ir colocándolo, pues que dependiendo de las condiciones que han salido, pues las partidas van a ser muy diferentes. A lo mejor unas partidas te orientan a conseguir las ciudades más grandes posibles, otras te orientan a conseguir ciudades pequeñitas pero muchas, otras te orientan a conseguir casillas, por ejemplo, en diagonales, otras te orientan a conseguir filas completas. Bueno, dependiendo de las condiciones de puntuación, pues van a ser partidas muy distintas. Entonces eso está muy chulo porque le da mucha rejugabilidad. Sí, además que cuando juegas a juegos de mesa también a veces echas de menos el tema de
pintar tú, escribir tú o que estés haciendo tú algo con las manos, ¿no? Más que mover fichas. Y estos juegos te aportan precisamente eso, la sensación de coger un lápiz o un boli y ponerte tú a pintar y que eso sea la mecánica de la partida, lo hace realmente atractivo y chulo. Entonces son juegos muy sencillos en los que la cajita es súper pequeña, entonces te lo puedes llevar perfectamente de viaje porque es que es muy pequeñito. No es como una caja enorme. El Small World pues probablemente te incomoda más para determinadas situaciones, ¿no? Y concretamente el Cartógrafos pues es un juego en el que rápidamente se entiende, se explica y se sabe jugar, pero no se domina el juego, porque dominar el juego pues requiere de un par de partidas donde vayas viendo pues exactamente la estrategia un poquito a seguir, pues en qué rondas te tienes que focalizar en elegir determinadas formas o tipo de bloque que tienes que construir porque te va a dar más puntos, etcétera. Entonces son juegos, es un juego muy sencillo, pero realmente divertido y luego además mola eso, el que lo estés haciendo tú y el que estés pues pintando tú, te hace un poco también volver a esa parte tuya de niño, de cuando rellenabas determinados cuadrículas con dibujos, etcétera, y es muy divertido. El segundo juego que traemos de esta mecánica es el Get On Board, que es un juego en el cual lo que buscamos es construir pues una ruta de autobús. Este juego, si queréis una reseña un poquito más larga, en nuestro Instagram tenemos una reseña publicada. Y lo que vamos a buscar es conseguir una ruta de autobús de manera que vamos a ir recogiendo pasajeros y entregándolos en sus destinos. Y dependiendo del tipo de pasajeros que recojamos, pues van a puntuar de maneras diferentes. Pues unos te van a orientar a conseguir muchos del mismo tipo antes de entregarlos, otros te van a permitir traer nuevos pasajeros de otros tipos a tu autobús, otros van a ser exponencial o proporcional la puntuación con el número de, por ejemplo, las universitarias con el número de universidades a las que llegues, y luego además vamos a tener cada uno pues objetivos ocultos que los demás no conocen. Al final un mix de puntuaciones diferentes que son lo que nos va a orientar a la partida. Entonces vamos a ir poquito a poquito pues viendo qué ruta hacemos en base a la carta que ha salido y lo que tengo que colocar yo en mi turno. Sí, este juego lo probamos por primera vez en un evento de juegos y la verdad es que en cuanto lo probamos y terminamos la partida tuve claro que quería que estuviese en la ludoteca porque es un juego, de nuevo, vuelve a ser una caja pequeña y compacta, lo cual se agradece. Es un juego que visualmente es muy bonito, el arte es muy bonito y la producción es preciosa. Es un juego muy sencillo porque realmente a partir de tu ficha inicial, donde ya se te asigna tu objetivo o tu ruta a construir, pues te focaliza un poco tu partida y ya solo consiste en ir colocando fichas en un tablero para crear esa ruta autobús. Pero tiene momentos pues muy divertidos como donde confluyen en determinados puntos los jugadores, te comes atasco o de ver por qué zona pasas para coger determinados pasajeros que te interesan, pero sin mucha complejidad. Es decir, es un juego que puedes jugar sin tener que tener el día más lúcido de tu vida porque no es muy exigente mentalmente, pero sí que resulta muy entretenido y satisfactoria la partida. Entonces, a mí me parece un juego, un juegazo. Vale, después vamos a pasar a... Bueno, hemos traído Welcome to the Moon, pero realmente sería cualquiera de la familia Welcome to, porque son juegos muy parecidos, solo que a nosotros el que más nos gusta es Welcome to the Moon, porque es increíble la cantidad de contenido que te viene en una sola cajita. Al final, los juegos de Welcome to, o el original, consistía en colocar una serie de casas en 3 calles, en base a su número. Lo que ocurría es que teníamos que colocarlas siempre en orden ascendente. Entonces, por ejemplo, si en el medio de la calle poníamos el número 7, que los números van del 1 al 15, pues lo estamos haciendo más o menos bien, ¿no? Pero si de repente me veo obligado a mitad de calle poner un 10, pues tengo que tener ya mucho cuidado, porque para la derecha lo voy a tener más complicado, ¿no? Entonces, ese fue el juego original, el Welcome to hacia el perfecto hogar, pero el Welcome to the Moon nos lleva a través de una campaña súper chula, a través de 8 juegos diferentes. Nos vamos a encontrar con 8 tableros
cada uno con sus propias reglas, de manera que todos comparten un poco esta mecánica de ir colocando números en un recorrido o en un mapa, o bueno, va a variar en función de la partida, pero son 8 juegos súper distintos y todos súper bien pensados y bien diseñados, que nos van a dar una cantidad de contenido por lo que cuesta la caja que a nosotros nos parece prácticamente estar robándole al diseñador del juego por la cantidad de juego que nos ha dado en esos componentes. Sí, a ver, y más hoy en día con lo que cuestan los juegos, ¿no? Sí, o sea, a ver, las diferencias entre ambos juegos también está en los componentes, porque el Welcome to hacia el Perfecto Hogar son hojas de papel y tienes que pintar con lápiz y boli, y en el otro son, como dice Miki, varios tableros plastificados donde escribes con un rotulador de los que se borran, lo cual, pues te aporta una experiencia, a mi parecer, que es mucho más, pues sí. Sí, más satisfactoria. Yo estoy de acuerdo. A mí o sea, no sé, lo de los rotuladores que se borran y no queda nada, a mí me sigue pareciendo magia. Sí, una pasada. Y luego además la mecánica es básica, es la misma, como dice Miki, lo de poner los números, pero es que el Welcome to the Moon luego le va metiendo como distintas reglas y cada tablero tiene sus particularidades que hace que al final sean varios juegos en uno. Entonces, si tienes que elegir uno, me tiraría de cabeza al Welcome to the Moon. Pero el Welcome to el Perfecto Hogar, pues es un juego que está muy bien para empezar. Si tampoco quieres, no sé, pues el tema de que haya una campaña tampoco te llama, porque quieres juegos que sean sueltos, porque es verdad que en el otro... a través de la campaña no deja de ser como una forma que tiene el juego de ir introduciéndote las mecánicas y explicándote las mecánicas de cada uno de los distintos tableros, que luego tú puedes el día de mañana coger un tablero suelto y te juegas una partida de solo ese tablero, pero con sus reglas. El otro juego, pues las reglas que tiene son únicas, solo tienes un tablero y ya está. Entonces, si no quieres ninguna complicación y te llama además lo de escribir en papel y boli, pues te vas al del Perfecto Hogar. Si te llama más un poquito de componentes y de tener varios juegos en uno, pues sin duda el del Welcome to the Moon. Sabiendo eso, que vas a tener que pasar por el tema de la campaña, porque que no deja de ser como una especie de tutorial para que te explique los distintos tableros que existen. Pero es un juegazo. Incluso el Welcome to el Perfecto Hogar le han ido metiendo determinadas expansiones para... Sí, tematizadas de Halloween o de zombies o de bombas nucleares, o sea, con distintos, como con reglitas extras para hacer el juego un poquito más variado, sobre todo. Eso es. Así que nada, muy buena recomendación, sí. Vale, y el último que traemos es, bueno, uno de los primeros que salió realmente, y también hay varios de este con alguna reglita añadida, pero bueno, todos comparten la misma base, que es el Railroad Inc. Y este es un juego en el cual tenemos un mapa, y en el mapa vamos a tener que colocar carreteras o raíles de tren. Y lo vamos a tener que hacer en base a lo que haya salido en los dados. Y al final el objetivo es, pues, las distintas salidas que tenemos en el mapa, pues conectar unas con otras, eso nos va a dar puntos, y luego hacer la carretera más larga o el rail más largo. Entonces, desde un punto de vista visual es muy sencillito, porque al final no deja de ser más que el mapa y los dados, y voy a ser yo el que pinte. Lo que pasa es que desde un punto de vista estratégico también te hace pensar mucho, porque las caras de los dados tú sabes cuáles son realmente. Entonces, pues tienes que jugar un poco también con las probabilidades de qué es lo que pueda salir en rondas posteriores y cómo coloco ahora mismo con los dados que tengo para luego estar bien preparado para lo que viene. Entonces es un juego que, a pesar de ser muy sencillito, pues te da que pensar. Vale, y terminamos ya entonces con los juegos competitivos. Vamos a daros también un par de recomendaciones de juegos cooperativos, porque al final la dinámica cambia muchísimo y dependiendo del grupo y de si os gusta más competir entre vosotros o os gusta más ir todos juntos de la mano, pues esto también puede ser interesante conocer lo que hay, ¿no? Sobre todo para iniciarse. Entonces vamos a empezar con uno que es como la madre de todos los juegos cooperativos, que es el Pandemic. El Pandemic es un juego muy al orden del día con todo el tema del COVID, pero bueno, al final de lo que se trata es de que va a haber un virus que se está propagando por el mundo,
y lo que tenemos que hacer es, pues, conseguir sofocarlo, ¿no? O por lo menos aguantar. Aguantar hasta el final sin que el virus nos sobrepase, ¿no? Entonces, en cada ronda, pues el virus se va a ir propagando y los jugadores, que tienen cada uno pues una habilidad especial, lo que tienen que hacer es ir moviéndose por el mapa, intentando, pues eso, eliminar el virus de las ciudades donde ahora mismo haya más peligro si se propaga en esa zona, etcétera, ¿no? Entonces introduce muy bien toda esta mecánica que yo llamo apagafuegos, en el cual pues nos lanza problemas el juego y nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos en cada ronda intentando sobrevivir, que luego se han hecho un montón de juegos que son parecidos aunque con temáticas diferentes, y para iniciarse está súper bien. Además hay juegos de esta aparte del Pandemic normal, que tiene ya bastantes años, luego han sacado por ejemplo juegos Legacy como el Pandemic Season 0, 1 y 2, en el cual vamos encima a viajar a través de una campaña que nos va a ir presentando pues reglas adicionales en cada partida. Entonces, si tenemos un grupo recurrente y vamos a poder experimentar juntos esa campaña, la verdad es que es un viaje chulísimo. Nosotros, yo me acuerdo que cuando lo jugamos lo tuvimos encima de la mesa como 2 semanas sin quitarlo, porque íbamos añadiendo en cada partida todas las cosas extra y le cogimos un vicio increíble. Sí, además yo a este juego le tengo especial cariño porque fue de los primeros que jugué cuando me metí en la afición en serio. Y es un juego, pero jugué a la modalidad de al Legacy. Y claro, los juegos Legacy además es que te aportan una experiencia mucho más inmersiva por el hecho de que siempre pues, suelen tener cajitas o cosas que vas abriendo y descubriendo durante la partida, componentes que a veces tienes que lamentablemente romper, pero que te produce una satisfacción tremenda. Esa modificación de las reglas o de los componentes del juego, ¿no? Sí, saber que lo que estás haciendo es definitivo y tiene un impacto. O sea, si pierdes una partida, afecta. No es simplemente, uy, hemos perdido, bueno, volvemos a jugar. No, afecta. Sí. Y en este juego, claro, es cooperativo, entonces entre todos tendréis que decidir la estrategia cada ronda. Como dice Miki, el juego te va planteando una serie de retos, te va apretando las tuercas y va aumentando la dificultad y cada vez se van complicando más las cosas porque el virus está cada vez más propagado. Hay ciudades que las vais a dar por perdidas, eso ya de ahí pues no entras ni con traje de buzo allí. Pero habrá que desarrollar una estrategia para poder aguantar, ¿no? Y claro, lo importante es la participación de todos, o sea, evitar el temido efecto líder donde uno es el que toma las riendas y toma las decisiones de la partida y el resto simplemente están ahí de forma pasiva dejándose llevar. O sea, es importante la participación de todos los miembros del equipo. Por eso es importante que la gente que sea más tímida o tal vaya concienciada y con ganas de participar, porque realmente son experiencias muy chulas donde, a diferencia de los juegos competitivos, cuando se juega en equipo y se consigue ganar al juego en equipo, la satisfacción me parece bueno, no sé si es mejor o peor, pero las sensaciones son distintas de cuando juegas enfrentándote entre los distintos jugadores, porque aquí hay un sentimiento de unidad, de haberlo hecho juntos, que es muy gratificante. Entonces, por eso es importante que todos participen, para que todos se lleven esa sensación y disfruten del potencial del juego. Vale, y hablando de juegos de campaña, otro que os traemos distinto, pero también muy chulo, es La Iniciativa. En este, también es un juego cooperativo y el objetivo que tenemos es conseguir en cada mapa, en cada partida, pues descifrar un mensaje secreto que tenemos pues en una carta, ¿no? Vamos a tener ocultas todas las letras de este mensaje secreto y conforme vayamos en la partida descubriendo distintos símbolos en el mapa, pues vamos a poder ir destapando algunas de estas letras. Y una cosa muy chula de este juego es que realmente la partida se acaba cuando nosotros decidamos. Es decir, nosotros en cualquier momento podemos intentar resolver cuál es ese mensaje secreto, de manera que si lo conseguimos resolver, pues hemos ganado. Y el juego nos aprieta y va a llegar un momento en el cual la partida se puede acabar en cualquier momento. Si robamos una carta que nos haga perder, entonces tienes que tomar la decisión de, ¿qué hago? ¿Robo esa carta y porque todavía no tenemos claro el mensaje o nos la jugamos? Entonces se generan unas dinámicas muy chulas. Y luego vuelve a ser como el Pandemic Legacy, un juego de campaña en el cual vamos a ir avanzando a través de una historia y además
este juego viene con un cómic y vamos a ir leyendo ese cómic y las nuevas páginas que nos van a ir contando lo que les ocurre a los protagonistas de este juego, y la verdad es que como experiencia es chulísimo. O sea, a mí me parece una experiencia casi más que un juego de mesa. Muy, muy guay. Sí, bueno, el juego en sí es una pasada, los componentes son originales cuanto menos, porque te recuerda un poco al programa este de la ruleta de la fortuna, ¿no? Cuando está la chica levantando las letras, ¿no? Que le van diciendo los concursantes. Es súper divertido. Además, es como el juego dentro del juego, porque tú estás jugando a un juego que están jugando unos niños que se han encontrado el juego. Entonces, es como, pues ya como el colmo del colmo, ¿no? Es muy divertido. Es súper sencilla, porque la mecánica me parece de las más sencillas que he probado, pero está muy bien el hecho de coordinarse entre todos, de ver cómo vas consiguiendo las pistas para ir descifrando pues ese enigma o ese código o palabra secreta que va surgiendo en cada ronda. Y luego además el juego tiene unos giros y te aporta unas sensaciones a lo largo de la campaña que son súper originales y divertidas. Entonces me parece un juego ideal para jugar en momentos rápidos donde quieres pues echar una partida pero sin mucha complicación. Siempre te deja como una sonrisa o un buen sabor de boca. Es un juego que se puede jugar con un público, de nuevo, un poco más infantil, porque no tiene mucha complejidad en sí y es súper divertido. Muy bien, y el último juego cooperativo que os queríamos traer es el Mysterium. En este caso es un juego un poquito diferente porque va a haber un jugador que sea el fantasma que no va a poder hablar. Sino que lo que va a hacer es darles pistas a los otros jugadores de lo que tienen que adivinar. Entonces, estas pistas pues van a ser imágenes creativas, basadas como en temas sueños, con cosas así muy extrañas. Pero claro, esas imágenes están relacionadas con pues un asesino, una localización donde el asesino mató a alguien, al fantasma, y un objeto con el que le mató. Entonces, tiene que ver muy bien el fantasma a quién le da qué cartas para orientarle a que adivine lo que tiene que adivinar y no se confunda. Y entonces al final el juego pues hay dos opciones: o todos los jugadores consiguen llegar al final y resolver una última ronda final que hay para tratar de adivinar quién es el asesino real, definitivo, o si algún jugador no llega, pues entonces no ganan la partida. Entonces pues se generan, la verdad, que dinámicas muy chulas, porque además va con un tiempo limitado, con un reloj de arena, de manera que pues todos los jugadores tratan de intentar deducir qué pista está relacionada con qué asesino o con qué localización o con qué objeto, y está muy chulo, la verdad, muy creativo y sobre todo muy imaginativo para poner en debate pues lo que te inspiran estas imágenes que te va pasando el fantasma. Sí, un juego que temática, mecánica van completamente de la mano y en el que lo hemos jugado con niños, abuelos, intermedios, y a todo el mundo le encaja. Es un juego que no se va de horas, sino que es un juego realmente rápido y ágil, donde es muy importante que la persona que se escoja para que haga de fantasma, que sea el que vaya dando las pistas, las dé con un poco de sentido para el bien de la partida, para que se pueda ir desarrollando bien y tal. Es verdad que cuanto más conoces al fantasma y el cómo piensa, las pistas que te va dando, pues puede ser más fácil de interpretarlas o no. Hay muchas veces que dices, me está dando esta pista porque aquí en esta imagen hay mucho verde, entonces yo creo que es este asesino que va vestido de verde, y a lo mejor no, te lo está dando porque justo en la esquina superior derecha aparece ahí un pequeño caracol que tiene que ver con que uno de los asesinos es cazador, yo qué sé. O sea, entonces a veces conocer al fantasma ayuda, pero otras veces puede despistar. Entonces eso es lo que genera muchas risas a lo largo de la partida, pero estás fatal, ¿por qué me has dado esta pista? ¿Esto qué significa? O sea, no hay quien te entienda. Es un juego muy familiar y muy divertido. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque ya hemos terminado con los juegos de este grupo de grupos de 4 a 6 jugadores, y ahora volvemos.
y volvemos ahora con un bloque dedicado a aquellos juegos que recomendamos para 2 jugadores. Sí, aquí es sobre todo porque hay mucha gente que se quiere iniciar en la afición y a lo mejor no tiene un grupo recurrente con el que quedar y lo que hace habitualmente es jugar en pareja en casa. Nosotros muchos de los juegos que jugamos los jugamos en pareja y aunque sean juegos para más jugadores, los jugamos porque funcionan bien a 2 jugadores. Pero estos que os traemos aquí son específicamente para 2 jugadores. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero. El primero es un juego clásico, la verdad que tiene ya unos años, pero funciona súper bien y a nosotros nos encanta, y es el Jaipur. En este juego somos mercaderes árabes y entonces, pues al final va a haber un mercado, ¿no? Hay distintos materiales que vamos a comprar y vender y tienen un valor de mercado, de manera que los primeros materiales que consigamos vender de cada tipo van a valer más. Entonces el juego se convierte por un lado en una carrera por intentar vender antes los materiales, pero lo que ocurre es que si los vendemos en grupos grandes nos vamos a llevar bonificaciones, de manera que por ejemplo, si vendemos un grupo de 5 materiales, aunque sean del más barato, nos va a puntuar un montón de puntos. Y luego además hay un juego muy chulo porque las cartas que hay en la mesa, que son 5 cartas, cuando yo cojo una carta, le salen nuevas al otro jugador, de manera que yo estoy como dándole la opción de que coja lo que yo no estoy cogiendo. Entonces hay que jugar mucho con lo que tienes en la mano, con lo que hay en la mesa, con lo que se ha llevado el otro jugador en turnos anteriores, con los camellos, que son pues como una moneda de cambio para coger varias cartas a la vez, y es la verdad un juego que da unas sensaciones muy chulas, es un juego bastante competitivo, que te puedes meter bastante en harina con el otro jugador, bastante picado, a ver si consigues ganar la siguiente partida, y está muy chulo en ese sentido. Sí, este juego me parece que es muy, muy bueno para iniciarse en la afición, incluso para gente que no es tan jugona. Tenemos una pareja de amigos en la que él es muy aficionado a los juegos de mesa, pero su pareja pues no es tan... no le gusta tanto la afición ni se siente tan involucrada. Y él no hace más que intentar, como es lógico, pues llevar juegos nuevos a casa. Además, las novedades le apasionan y tal, pero ella pues no consigue tampoco llenarle lo que él le lleva y son juegos muy duros. Y nosotros, aprovechando que era su cumpleaños, le regalamos este juego, que además es una cajita muy pequeña que te la puedes llevar a cualquier parte. Y bueno, o sea, ahora se ha convertido en la mayor aficionada al Jaipur. Yo creo que si hacen un torneo mundial puede participar sin problemas. Creo que puede estar en las personas que mejor juegan al Jaipur del mundo, de todas las partidas que se ha echado este verano. Y precisamente su sencillez es lo que la ha encandilado y lo que ha hecho que ella tenga ganas de jugar a este juego. Entonces, creo que es por eso es un juego muy bueno para iniciarse, porque es muy sencillo, pica. Y incluso es idóneo para gente pues que tanto que le quieras tirar el anzuelo para traértela a la afición, como que de por sí, pues oye, no sea tan jugona y no lo vaya a ser nunca, pero sí que se echaría alguna partida de vez en cuando. Y lo bueno que tiene el juego además es, me parece muy interesante el momento en el que en la mesa hay cartas que no le interesan a ninguno de los 2 jugadores y dudas un poco entre... ¿qué hago? ¿Me llevo un par de cartas para intentar renovar y que salgan nuevas y ver si cuando me toque la ronda tengo oportunidades de hacer algo? ¿O no lo hago porque entonces voy a darle opción al siguiente jugador de que le salgan cartas que realmente sean buenas, se las va a llevar él y yo me voy a estar comiendo los mocos cuando me toque mi turno? Así que es un juego pues en el que la interacción con el otro jugador y la carrera por ver quién hace más puntos, quién se lleva las mejores cartas está siempre presente y es muy interesante. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que es el Seven Wonders Duel. Entonces este juego es una adaptación del Seven Wonders, que es un juego que llega hasta 7 jugadores, pero para 2 jugadores. Entonces, este juego cuando salió, la verdad que fue un bombazo porque es una adaptación muy buena que consigue convertir esas mecánicas de draft y de construcción de tu maravilla para que funcionen muy bien a 2 jugadores. Además, por ejemplo, en el Seven Wonders teníamos cartas militares o cartas de ciencia que te daban puntos de victoria para el final de la partida. Aquí todo eso está adaptado de manera que tenemos pues
múltiples condiciones de victoria. Si arrasamos en lo militar, no solo me va a dar muchos más puntos que el otro jugador, sino que puede llegar el punto en el cual simplemente por lo militar gano la partida. O si en la ciencia consigo recopilar pues todos los iconos diferentes, pues también puedo ganar inmediatamente la partida. Entonces eso hace que de partida a partida, pues el valor de las cartas de un tipo determinado puede ser muy diferente. A lo mejor si en lo militar estamos muy equilibrados, pues llega al final de la partida y las cartas militares no las quiere nadie. Pero en cambio, si uno de los dos jugadores está a punto de desbalancear en ese sentido y ganar por lo militar, pues de repente las cartas militares tienen un valor increíble. Y luego además, pues adapta también el que las distintas civilizaciones pues tienen distintos poderes. Entonces pues me van a dar habilidades especiales que voy a poder utilizar, o iconos adicionales o más poder militar. Bueno, pues dependiendo un poco de las maravillas que tenga en cada partida, pues tendré ese componente asimétrico de nuevo. Sí, a ver, ¿qué decir de este juego? Si ya hemos hablado maravillas del Seven Wonders para más jugadores, pues este es la adaptación perfecta para 2. La gran duda de siempre es, ¿me compro el de más jugadores o me compro el Duel? Y yo creo que la respuesta es, si vas a jugar principalmente a 2 jugadores, cómprate el Duel, porque está perfectamente diseñado para ello. Ahora, si es más probable que lo juegues con un grupo de amigos o con más personas, llévate el otro. Este juego es un juego que ha sido creado específicamente para 2, por lo que todo está perfectamente implementado. No es un anexo aparte o... Sí, no es una adaptación de las mecánicas como o muchos otros juegos de más jugadores. Para funcionar bien a 2, pues te cambian alguna regla o incluso te meten un jugador automático, sí, un bot que funciona solo o que tienes que gestionarlo tú, pero que toma sus propias decisiones. No, aquí está clavado. O sea, todo diseñado para 2 y solo para 2. Eso es. Entonces, si tu número habitual de personas va a ser 2, tírate a por este. Y otro juego que también es una adaptación de un juego de más jugadores a 2 es el Splendor Duel, que este es un juego muy muy reciente, o sea, ha salido hace nada, y también adapta las mecánicas del Splendor a 2 jugadores, pero añadiéndole en este caso, la verdad que bastante chicha. Mientras que en el Splendor normal simplemente lo que íbamos a hacer era coger gemas para comprar cartas que nos iban a dar más gemas y puntos de victoria asociados. En este caso no, en este caso las gemas que vamos a ir comprando, o las cartas que vamos a ir comprando, aparte de darnos gemas y además dárnoslas de una manera diferente, porque nos puede dar o comodines o nos puede dar varias gemas en la misma carta o cosas así. En este caso además hay cartas que compramos que van a venir con habilidades especiales, como repetir un turno, por ejemplo, o cosas diferentes. Y luego añade otro componente muy importante, que es que las gemas, en lugar de cogerlas simplemente del suministro, hay un tablero para cogerlas y además las vamos a tener que coger en una línea de hasta 3. De manera que la posición de las gemas en este tablero, que además va a ir variando conforme avanza la partida, va a condicionar mucho pues qué gemas va a ser interesante coger o cuáles no. Por otro lado, además te mete un color de gema adicional que son las perlas, que también tienen un valor extra. Entonces al final no solo adapta las mecánicas del Splendor de grande o clásico a 2 jugadores, sino que le mete una chicha muy interesante, de manera que, pues de nuevo, muy parecido a lo que pasaba con el Seven Wonders, en este caso para jugar a 2 jugadores siempre Splendor Duel. O sea, el Splendor se puede quedar en la estantería. Sí, a mí este me ha sorprendido gratamente y me gusta incluso más que el otro. Y luego además me encantan las fichas de póker que trae para el tablero central, que son las gemas realmente. Así que nada, la producción también muy guay y muy recomendable. Sí, aquí además añadir que para ganar no solo se gana por puntos de victoria, sino que hay condiciones extra. Uh-huh. Se puede ganar también por otras condiciones. Así que muy interesante este. Y el último que os traemos de 2 jugadores es el Mr. Jack, que bueno, hay varias opciones. Está el Mr. Jack Nueva York o el Mr. Jack Londres. Nosotros el que tenemos es el Nueva York, la verdad que nos gusta un poquito más. Y este es un juego es un juego muy chulo de deducción para 2 jugadores, que es una mecánica que no se suele ver mucho, en el cual lo que vamos a tener que hacer es un jugador va a llevar a Jack
que lo que está intentando hacer es escaparse, y el otro jugador es el detective que tiene que conseguir atraparle, ¿no? Entonces, en el tablero hay 8 personajes que vamos a ir compartiendo durante la partida, es decir, los 2 jugadores van a ir moviendo a los 8 personajes, pero uno de ellos es Jack y solo lo sabe Jack, el jugador que lleva a Jack. Entonces, el otro jugador tiene que conseguir descubrir quién es antes de que se escape. Y para eso, pues, es muy interesante porque va a tener que ir deduciendo, en base a los movimientos que vaya haciendo el otro jugador, pues qué personaje puede ser. Al final de cada ronda, el jugador que lleva a Jack va a tener que decir si Jack ahora mismo está en una zona iluminada o está a oscuras. Y entonces eso va a descartar pues a todos los personajes. Por ejemplo, si Jack está a oscuras, pues todos los que estén en la luz, esos ya sabemos que no son Jack. Entonces es un puzzle muy interesante en el cual los 2 jugadores intentan posicionar a los personajes de manera que pueda el detective eliminar el mayor número de personajes todo lo rápido que pueda. Y al final se genera, pues eso, el 1 contra 1 muy chulo de intentar despistar al rival y superarle, ¿no? Entonces, la verdad que a nosotros nos gusta un montón. Sí, el juego de jugar al ratón y el gato. Porque o sea, hemos jugado muchas partidas, cada uno pues siendo Jack o siendo el detective. Y las sensaciones son completamente distintas según el rol que adoptes. Es decir, si eres Jack, es constantemente, efectivamente, tener que engañar al otro para jugar al despiste, en plan, me interesa mucho mover a este personaje porque me posiciona aquí mejor y tal, pero me estoy dejando demasiado claro quién es Jack. Entonces me interesa más mover a otro y despistarle. Y el detective tiene que prestar atención al mínimo detalle, exactamente, ir haciendo sus deducciones, ir descartando jugadores. Y al final, pues es una competición, un enfrentamiento 1 contra 1 muy directo y muy tenso. Y conforme avanzan las rondas, pues la tensión va en aumento. Es un juego que además de producción está chulísimo, o sea, no han escatimado en absoluto, es una preciosidad. Y vamos, se monta en mesa súper rápido. Y es un juego que lo mismo, pues para una tarde o un momento en el que te quieras echar algo rápido y tal, es totalmente recomendable y una pasada. Muy bien, pues terminamos con esto, con los específicos para 2 jugadores, y entonces ahora os vamos a dar también una serie de juegos que funcionan muy bien para grupos grandes. O sea, habitualmente son lo que se conocen como juegos party, porque son lo que te llevarías a una fiesta, ¿no? Para estar de risas, y son juegos muy distendidos, en los cuales, pues eso, prima sobre todo la diversión más que la estrategia o el hacer grandes motores de puntos o cosas así. Son cosas en general más sencillas y que funcionan muy bien para grupos grandes. O sea, esto sería lo que clásicamente pues serían, por ejemplo, el Tabú o cosas así, ¿vale? Pero adaptado a cositas un poquito más, pues más pensadas para lo que es el mundo de los juegos de mesa de hoy en día. Entonces empezamos por uno que es el Código Secreto. En este caso es un juego por equipos de deducción en el cual pues en cada equipo uno de los jugadores de cada equipo va a tener la información de qué cartas necesita adivinar su equipo y el otro equipo pues tiene que adivinar otras cartas diferentes, ¿no? Y entonces, pues dependiendo del juego que nos compremos, porque luego hay distintas temáticas, hay código secreto imágenes o código secreto con palabras, es el clásico. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar pistas a mi equipo. Cada jugador que tiene la información se la da a su equipo de lo que tiene que adivinar. Y entonces, por ejemplo, se trata de buscar cosas comunes entre las cartas que hay encima de la mesa para conseguir adivinar el máximo número posible de cartas en el mínimo número posible de ronda. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en la mesa hubiera futbolista, pelota, césped, pues a lo mejor digo gol, por ejemplo. Gol 3, ¿no? Y entonces, estoy dando una pista de que hay para adivinar 3 palabras en la mesa relacionadas con gol, ¿no? Y mi equipo pues tiene que intentar adivinarlas. Y el otro equipo también tiene que ir haciendo sus deducciones, en plan tratando de descartar las cosas que son del otro equipo a lo mejor, y luego con las pistas que le da el jugador de su equipo que tiene la información. Entonces es muy chulo, la verdad, porque pica un montón. Y está esa tensión de intentar adivinarlo antes que el otro equipo, y tratando de acumular en plan información con las pistas de turnos anteriores. Entonces está muy chulo y funciona muy bien. Sí, este es de mis favoritos. Reconozco que a mí me gusta más el de imágenes que el de palabras, la verdad. Pero además, no os penséis que las cartas que salen en mesa
son diferentes entre sí, entonces está tirado dar pistas y que tu equipo las adivine. Es que hay muchas veces que cuando intentas buscar una palabra o un concepto que relacione ya sea las imágenes que tienen que adivinar o las palabras que tienen que adivinar, te das cuenta de que hay muchas otras palabras o imágenes en la mesa que también encajarían con esa. Y luego además, claro, les puedes llevar a algunas que están prohibidas que descubran y que te harían perder directamente la partida. Entonces, ser el jugador que tiene que ir dando las pistas no es nada fácil, pero y estar en el otro lado tampoco No es es nada sencillo. fácil, nada, ¿no? No, pero es un juego muy divertido y que, por ejemplo, puedes llevar incluso también unas navidades a jugar con tu familia, pues después de la cena o en cualquier momento si te quieres echar unas risas y pasarlo bien, entra a cualquier público, incluso también lo puedes jugar con niños y dar pistas pues que sean más asequibles. Bueno, de hecho también hay uno de Disney, ¿no? Sí, sí, sí. Hay de distintas temáticas. Eso es. Vamos, es un clásico party donde los haya. Vale, pues el siguiente que os traemos es el Dixit, que en este caso vamos a recomendar el Odyssey, porque llega hasta 12 jugadores, mientras que otros Dixit son para menos. Y en este juego, igual que en el Mysterium, lo que tenemos es que hay cartas que tienen pues ilustraciones pues muy imaginativas, con conceptos muy extraños, muy abstractos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en este juego es que por turnos, cada vez le toca el turno a un jugador, pues cuando te toca el turno lo que tienes que hacer es decir una frase o un concepto y poner en la mesa una de tus cartas boca abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrías decir, pues, tristeza, por ejemplo, ¿no? Y eliges una carta que te evoca eso o que tiene que ver con ese concepto. Y el resto de jugadores tienen que, en secreto también, mirar una de sus cartas o elegir una de sus cartas y ponerla encima de la mesa junto a la que ha puesto el jugador inicial. Y el objetivo de los otros jugadores es conseguir engañar de manera que el resto de jugadores, cuando las cartas se les dé la vuelta y vean las ilustraciones, se piensen que la carta que has puesto tú era la original, la que puso el jugador que le tocaba el turno. Entonces, pues la verdad que es muy chulo porque al final te incita a una manera de pensar diferente en la cual pues tienes que intentar encontrar entre tus cartas algo que esté en relación con lo que el jugador que tenía el turno ha dicho. Y entonces, pues la verdad que despierta la imaginación de una manera especial. Incluso, o sea, este juego está muy recomendado, por ejemplo, para niños y cosas así, porque es que salen unas cosas muy locas y muy imaginativas. O sea, se crean unas dinámicas muy chulas. Sí, es que cuando tú ves esas cartas que son, pues podríamos decir extrañas, ¿no? Porque, como bien dices, pues son abstractas, no tienen un arte que sea, pues es una maceta. No, son cosas como un poco así difusas, ¿no? Sorprende cómo con lo que tienes, que a priori dirías, pero Dios mío, ¿qué es esto? Cuando el otro pone una idea, saca a relucir una idea y pone su carta boca abajo y tú llega el momento de tu elección de qué hecho que se parezca a esta idea que él ha dicho, pues ahí tu imaginación brota y de repente esas cartas que a priori no eran nada y no significaban nada, pues les encuentras un montón de significado y dices, anda, e incluso dices, pues esta ya me vale para cuando luego me llegue mi turno voy a decir que este es este concepto. Entonces, es sorprendente cómo esas cartas que a priori pues son tan abstractas, luego les encuentras siempre un montón de significado y normalmente siempre hay algo que tengas que puedas colar ahí y luego sorprende ver cuando se ponen todas boca arriba y se revelan, cuando ves que están votando la tuya y dices, oye, pues no lo he hecho tan mal. Pues es verdad, es que está bien elegida. Sí, porque una cosa que no hemos dicho es que el objetivo del jugador que tiene el turno es que alguien acierte que su carta era la original, pero no todo el mundo. Entonces, el jugador que tiene el turno también tiene su enjundia, porque no puedes ser muy evidente, no puedes decir, yo qué sé, castillo, y que directamente en la tuya salga un castillo y sea lo único que hay un castillo, porque todo el mundo va a decir, vale, pues era la tuya. Entonces, hay que ser imaginativo también cuando tienes el turno. Sí, este juego, de nuevo, pues encaja fenomenal con los que son muy mayores, con los que son más niños, con los jóvenes.
en una quedada en una casa tomándote algo, en una cena de Navidad, en un cumpleaños. O sea, es un juego que hemos probado que encaja perfectamente con distintos momentos y grupos. O sea que totalmente recomendable que os hagáis con uno para esas quedadas familiares y de amigos. Vale, luego vamos a cambiando un poco de rollo. El siguiente que os traemos es el Time's Up, que de nuevo también hay de distintas temáticas. Y en este es un juego mucho más, pues lo parecido, por ejemplo, al Tabú, que decíamos antes, en el que básicamente de nuevo hay equipos y en cada equipo, cuando le toca el turno a un jugador, pues lo que tiene que hacer es conseguir que su equipo adivine el mayor número de tarjetas posible, ¿no? Entonces hay 3 rondas en este juego y en las 3 rondas vamos a utilizar las mismas tarjetas, con lo cual hay un componente de memoria importante y en cada ronda pues la mecánica por la cual se adivina es diferente. En la primera ronda se puede describir la palabra con todas las palabras que queramos, puedes pegarte el rollo hasta que consigas que tu equipo lo adivine. En la segunda ronda solo puedes decir una palabra para describir lo que tienen que adivinar y en la tercera ronda solo lo puedes hacer por mímica. Entonces, claro, hay una dinámica muy chula en la cual, pues, la mímica que haces, por ejemplo, en la tercera ronda, está muy en relación con cómo se haya descrito a esa palabra que hay que adivinar en las rondas anteriores. Y está muy chulo, la verdad que pica muchísimo y en los grupos así en plan que les gusta el salseillo hay muchas risas. Sí, normalmente cuando hacemos quedadas de juegos de mesa nos gusta finalizar el día con un juego de este tipo, bueno, por no decir con este juego, porque siempre produce risas y es el momento como de desbloquear la mente, despejarla después de haber tenido una jornada de juegos intensa, ¿no? Y es un juego que nunca falla. Es verdad que a ver, requiere de la participación activa de la gente que está jugando. Es decir, no es muy apto para vergonzosos. Si te da mucha vergüenza la mímica, pues no es tu juego. Si te da mucha vergüenza salir y ser durante unos segundos el foco de atención porque te va a estar mirando todo tu equipo y el de enfrente, pues no es tu juego. ¿Y por qué te van a estar mirando todos? Porque a veces las palabras que tú utilizas para intentar que tu equipo descubra una tarjeta, si tu equipo no la averigua o si la averigua, puede que el otro equipo en fases siguientes, pues de mímica o la de utilizar solo una palabra, utilice las mismas palabras que tú has utilizado porque funcionaban. Es decir, que hay ese componente de memoria que decía Miki, de ir quedándote con lo que van diciendo los jugadores y las palabras clave con las que se adivinan las tarjetas, porque te va a ti a dar también soporte para cuando te toque salir y hacer la mímica o describir o lo que sea, pues te va a ayudar y vas a tirar de ellas para que tu equipo lo resuelva. Entonces, si no te gusta ser el foco de atención, te gusta pasar desapercibido, no te gusta moverte de la silla y te gustan los juegos tranquilos, este no es para ti. Ahora, si te gusta la interacción, reírte, salir, hacer el tonto, pues te lo vas a pasar en grande. Pero requiere de eso, que no haya gente que sea muy vergonzosa, porque si das con ese perfil, pues es que incluso lo va a pasar mal la persona. Vale, y ahora pasamos por último a, bueno, un par de juegos de roles ocultos, ¿vale? Estos a nosotros nos gustan un montón y son juegos en los cuales, pues, básicamente lo que se quiere conseguir o lo que tiene que conseguir cada jugador es como adivinar quiénes son los otros jugadores, ¿no? Hay una serie de personajes y hay que adivinarlo porque eso pues nos va a permitir pues ganar. Entonces, pues el primero que os traemos es el Secret Hitler, que bueno, que hace poco ha salido básicamente el mismo juego pero con una temática diferente, que es el Feed the Kraken. Y este es un juego en el cual pues hay 2 equipos, los jugadores están divididos entre esos 2 equipos. En el caso del Secret Hitler pues son los demócratas y los fascistas. Y en el caso del Feed the Kraken, pues son los marineros del barco y los piratas. Y lo que hay que conseguir es que durante la partida la mayoría del grupo vote a favor de tu facción, por así decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Secret Hitler van rotando unas posiciones de presidente y canciller entre los jugadores
y el presidente y el canciller al final son los que deciden si se van a proponer políticas pues de un bando o del otro, ¿no? Entonces lo que interesa es que el presidente y el canciller sean de tu facción, pero claro, tú no lo sabes al principio cuando votas quién es el presidente y quién es el canciller, ¿no? Entonces hay mucho faroleo, muchas risas, mucho ¿pero qué dices? ¿Y tú por qué estás haciendo eso? Y tratar de dar explicaciones absurdas cuando evidentemente estás perjudicando al bando contrario y se nota. Entonces son dinámicas muy chulas en las cuales pues hay mucho pique pero muchas risas. También son juegos que tienes que tomártelo bien, o sea, no puedes caer en discusiones de mal rollo, ¿no? Pero para grupos que funcionan bien y que les gusta este tipo de salseillo, este tipo de juegos, vamos, funcionan súper bien. Sí, o sea, es un juego de comer la oreja, como se dice, ¿no? Porque lo que tú tienes que hacer es convencer al resto siempre de que tú, el rol que te ha tocado es el bueno. Y que, vamos, que tú vas a ir a favor de la mayoría buena y ya está. Entonces, claro, hay mucho pues de hablar, de ver cómo respondes, de cuando te, pues poner a prueba también a los distintos jugadores, ¿no? Decir, vale, venga, pues voy a confiar en ti, elige tú las leyes. Entonces, si ves que de repente salen leyes que son fascistas, dices, oye, tú me has mentido. Y a lo mejor es que a esa persona le dieron 2 leyes que eran fascistas y no tenía elección. Pero claro, ya se genera ahí esa duda de realmente ha podido elegir y ha elegido esto o le han pasado 2 y no tenía más remedio y ha soltado lo que podía. Entonces, pues los juegos de roles ocultos son siempre un acierto pues en unas quedadas y cuando quieres realmente pues pasártelo bien y reírte con un juego de mesa pero de forma distendida, y si das con gente que se mete mucho en el papel, pues bueno, o sea, es que puedes pasártelo probablemente incluso mucho mejor que con un super juego duro, porque te genera esa interacción con el resto, esas dinámicas que se crean, que es casi parece una obra y un teatrillo, pues es súper divertido. Y el otro juego de roles ocultos que os queríamos traer, que en este caso ya no es por equipos, por así decir, sino que es más individual, es el Bang. Que en este juego cada jugador tiene un personaje, que pues está el sheriff, está el alguacil, que es el ayudante del sheriff, están los bandidos y está el renegado, que va un poco por su cuenta. Entonces, dependiendo del personaje que te haya tocado, pues cada jugador tiene una condición de victoria distinta. Entonces, pues tienes que jugar bien tus cartas para intentar quitarte de en medio de los otros jugadores, que a ti no te fastidien demasiado, a ver a quién disparas, a ver los duelos que entras con los otros jugadores dependiendo de los disparos que tengan ellos, o si tú puedes esquivar cuando te disparan a ti. Además, cada personaje o cada jugador, además de tener un rol, tiene un personaje especial que tiene una habilidad distinta, entonces eso también le da mucha rejugabilidad y te permite que cada partida pues sea distinta. Entonces, de nuevo, se fomentan se crean unas dinámicas muy chulas entre los distintos jugadores, porque vuelve a haber mucho pique de en plan, ¿pero por qué me disparas a mí? ¿Pero qué estás haciendo? Si este claramente es uno de los bandidos, no vayas a por mí, ve a por él. Entonces, mucho comer oreja de nuevo y dinámicas muy chulas con muchas risas. Sí, aquí, claro, la diferencia con respecto a lo que comentábamos antes es que estás tú solo y las deducciones las haces tú solo. En el otro tienes el efecto grupo, que a veces te puede jugar en contra porque dices, me fío de este o este también me la está jugando. Aquí eres tú y tus deducciones. Pero un poco las sensaciones son muy similares, solo que a la vez diferentes, porque no vas en equipo. Aunque sí que te tienes que apoyar un poco en aquel que veas que parece que tiene tu rol o puede tener tu rol, no si eres el sheriff, pero si eres bandido, pues te tienes que fijar en otros bandidos porque te van a ayudar descubrirlos y tal, y pues te va a ayudar a terminar bien la partida. Pero bueno, que es muy similar a lo anterior. Y hasta aquí la colección de juegos que os queríamos traer para este primer capítulo del podcast. Esperamos que os sirvan porque al final, pues dependiendo del grupo habitual que tengáis y de lo que busquéis un poco en el mundillo de los juegos de mesa, pues
interesa empezar por un sitio o empezar por otro. Así que os queríamos traer una selección muy amplia para que tanto la temática, la mecánica, el rollo del juego os sirva a la hora de elegir por dónde empezar, que empezar es importante, porque si empiezas con mal pie, al final puede que no te mole. Sí, a ver, yo espero de todo corazón que de todos los juegos que os hemos comentado haya alguno o algunos que os hayan tocado un poquito la fibra y que digáis, pues mira, este por algún detalle que hemos dicho me llama, o que incluso os metáis en Google, os animo a que lo hagáis y veáis un poco pues qué aspecto tiene el juego, porque eso también pues os puede ayudar a decidiros y ver si realmente es o no para vosotros. Incluso pues que busquéis partidas, que hay muchísimas. Sí. Aquí, sobre todo para la gente a lo mejor que no está tan metida en el mundillo y para los que llevamos ya un tiempo resulta un poco evidente, hay una página web que es Board Game Geek, que básicamente están listados todos los juegos de mesa que existen. Y entonces ahí puedes consultar pues de todo. Puedes consultar desde visualmente cómo es, porque hay fotos, si quieres consultar la editorial, si quieres consultar el número de jugadores, si quieres consultar las mecánicas. Tiene cada juego su foro asociado con gente que pregunta dudas de reglas, con los propios reglamentos suelen estar subidos. Entonces siempre que queráis consultar un juego, ahí vamos, es la fuente de información número 1. Sí, o sea, es verdad que una inmensa mayoría que vota en esta página, la BGG, y que al final gracias a eso es con lo que pues se forman los rankings que tienen de distintas temáticas, ¿no? Pues tienen el ranking general, ranking familiar, ranking de juegos de estrategia, etcétera. Pues suele ser una comunidad que es muy jugona y muy activa en juegos de mesa. Entonces, a lo mejor un juego que para vosotros ahora es la pera, pues no necesariamente está muy bien posicionado en un ranking de la BGG, pero eso no quiere decir que el juego sea malo, ni la nota que tiene la BGG es malo en absoluto. O sea, no deja de ser un criterio subjetivo de gente que juega juegos de mesa y que a lo mejor no se encuentra en la misma página o en el mismo momento que vosotros. Sí que normalmente el juego que funciona bien, véase un Seven Wonders, véase pues un Código Secreto, pues etcétera, están bastante bien valorados y posicionados en la página, porque son grandes reliquias y aunque sean juegos que funcionan muy bien para iniciar, siguen siendo juegos que funcionan muy bien para alguien que es muy jugón y busca en un momento pues una experiencia pues más clásica o más relajada o algo sobre seguro que conoce bien, ¿no? Porque la mayoría de estos juegos, la gente que somos muy jugona los hemos ya jugado bastante. Sí, así que os dejamos el enlace aquí en la descripción del podcast, del episodio este, y por si lo queréis consultar, porque os será práctico. Y bueno, para aquellos que seáis muy jugones, es muy probable que dentro de la lista echéis en falta otros juegos que nos hemos dejado. De hecho, yo echando un vistazo a la estantería, pues probablemente estoy pensando, este también funcionaría muy bien y tal. Pero al final, bueno, esto no deja de ser una recopilación, una primera toma de contacto donde os recomendamos lo que creemos que puede ser representativo de distintas mecánicas que se utilizan en juegos de mesa, mecánicas que luego, como decíamos, dan un paso más allá en juegos que son un poco más complejos. Y al final hay que hacer una selección. Y una selección implica dejarse fuera determinados juegos. Entonces no os preocupéis porque en siguientes entregas vamos a ir hablando de otros muchos juegos que funcionan muy bien, tanto para un público muy jugón como para un público que también se está iniciando. Y diréis, ¿y por qué no lo habéis metido aquí? Pues precisamente porque había que escoger unos pocos, ¿no? Había que recortar, que ya nos pasamos de tiempo. Eso es. Así que nada, de verdad que nos alegramos de que hayáis llegado hasta aquí, porque eso implica que nos habéis escuchado por completo. Y nada, daros las gracias a todos. Sí, y os esperamos para el siguiente, que lo subiremos muy prontito. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.